Hola, este es el segundo video perteneciente a la parte 2 de la clase 11. Recuerden que dentro de la clase 11, el material de la clase 11 se encuentra en la carpeta que tenemos compartida del grupo, temas selectos física computacional 3. Recuerden que es importante que ustedes hagan un acceso directo de esta carpeta a su Drive. Lo voy a repetir, simplemente seleccionan la carpeta, dan clic derecho, les aparece un menú, ustedes seleccionan añadir acceso directo a Drive y le dan acceso directo. Dentro de esta carpeta, la de temas selectos que tenemos compartida en el curso, está esta nueva carpeta que es la clase 11. Dentro de esta carpeta hay 5 carpetas, ya revisamos 3 de ellas. SIF Examples, que es para que se use en este notebook, que ya vimos en el video anterior, a lo mismo que Samples, que es lo que nos debería generar. En caso de que ustedes tengan topas, pues lo van a poder generar, si no, aquí lo tienen. Este tutorial, que se va a dejar que ustedes lo revisen, tutorial de PyMagen, que es muy útil para este trabajo. En esta carpeta tienen la literatura correspondiente a esta clase, que básicamente son algunos ejemplos de trabajos en donde se usan redes neuronales de convolución de una dimensión. Tenemos estos dos notebooks, este notebook ya lo revisamos. Tenemos este archivo que tiene nuestra base de datos y tenemos estos dos archivos README. Entonces lo que vamos a revisar, ya lo tenía abierto, es este archivo que se llama uso de Keras con GPU en un servidor remoto. Entonces aquí yo ya estoy usando Linux, ya estoy en un sistema operativo de Linux, en particular Ubuntu. Entonces por la dimensión de los datos que tengo y la cantidad de muestras que tengo, puede ser que ni sus máquinas ni la mía soporte este entrenamiento. Es por ello que yo para este video voy a usar un servidor remoto en donde tengo acceso a GPU. Ustedes a lo mejor después vamos a habilitar para que ustedes también puedan acceder a este mismo servidor, y si no, recuerden que desde Google Colab ustedes van a poder ejecutar este notebook, y en Google Colab ustedes pueden cambiar el runtime para que puedan correr en GPU. Muy bien. Entonces primero vamos a revisar este documento en donde te explicamos cómo acceder a un servidor remoto y cómo habilitar Keras con GPU para poder usar las GPUs. Entonces recuerden, todo esto se hace en particular para sistemas operativos Linux. Entonces lo primero que vamos a hacer es acceder a nuestro servidor remoto. Entonces abrimos una terminal con Control Alt y T, y yo ya tengo el comando por aquí, entonces solo lo voy a buscar. Para entrar a un servidor remoto usamos SSH, el nombre del servidor, arroba la dirección IP, y podemos especificar un puerto con el argumento "-p". Entonces aquí yo estoy usando ese. En particular yo estoy entrando al servidor con la cuenta de Bokimi. Esta es la IP de ese servidor y el puerto es 226. Entonces me va a pedir una contraseña, pongo la contraseña y como ven ya cambia el prompt. Entonces ya estoy, esta terminal, lo que yo haga en esta terminal es como si lo estuviera haciendo en el servidor remoto. Ahora vamos a ver qué tipo de sistema operativo tiene este servidor. Eso lo podemos hacer con este comando que tenemos acá, cat etc os release, pero es con guión, y enter. Y bueno, obtengo la salida que aquí tengo. Entonces aquí tenemos un sistema operativo CentOS, que también es de Linux, la versión 7. Bueno, entonces nosotros queremos usar Keras con GPU. Para ello tenemos que tener algunos drivers y bibliotecas específicas. Por ejemplo, debemos tener CUDA. CUDA es una plataforma de computación paralela y un modelo de programación desarrollado por NVIDIA para computación general de unidades de procesamiento gráfico, es decir, GPU.
tenemos que tener CUDNN, que es una biblioteca de NVIDIA para CUDA. Es una biblioteca de primitivas acelerada por GPU para redes neuronales profundas. Y debemos también tener GCC, que es un compilador de Linux. Un compilador GNU, perdón. Muy bien, entonces lo primero que hay que hacer es revisar las versiones que tenemos de CUDA, de CUDNN y de GCC, así como el driver de las GPU. Entonces, revisamos. Para empezar podemos revisar qué GPUs tenemos. Eso se hace con el comando NVIDIA-SMI. Y aquí las tenemos. Tenemos 4 GPUs Tesla. Y aquí arriba, en esta parte de acá, tenemos la versión del driver, que es 410.48. Para ver la versión de CUDA podemos usar nvcc espacio menos menos version. Ok, puse un guión de más. Y entonces la versión de CUDA que tenemos es la versión 10.0.130. Otra forma de ver la versión de CUDA es con este comando cat user local CUDA y version.txt. Y nos da lo mismo, ¿no? La versión que tenemos de CUDA es la 10.0.130. Para revisar la versión de CUDNN usamos este comando de acá. Y bueno, aquí me dice que no lo tenemos. No importa, no está instalado. Revisamos la versión del compilador GCC version. Y aquí nos dice que tenemos la versión 4.8.5. También de paso podemos ver la versión de Python que hay aquí. Y tenemos la 3.7. Ok. Ahora, ¿para qué necesitamos revisar todas estas versiones? Pues debemos hacer que todas las versiones sean compatibles para poder usar las GPUs con Keras y TensorFlow. Para ver que las versiones sean compatibles, ustedes aquí tienen un enlace a la documentación de TensorFlow, en donde, por ejemplo, aquí para los sistemas operativos Linux, para hacer uso de GPU con TensorFlow, vemos las versiones que requerimos de Python, del compilador GCC, de esto que yo no sé, de CUDNN y de CUDA. Entonces vemos que la versión que tenemos de CUDA era de 10.0, no tenemos CUDNN. Si tenemos un compilador de 4.8, entonces podríamos usar alguna de estas versiones. Entonces yo me quedé con la versión de TensorFlow 1.14. Y bueno, también es importante ver que la versión que tenemos de CUDA sea compatible con la versión del driver. Esto ustedes lo pueden revisar en esta página. Recuerden, la versión del driver que teníamos era esta, 410.48. Entonces tenemos la versión de CUDA correspondiente, que es la 10.0.130. Aquí yo no voy a mostrar cómo instalar CUDA. Aquí nosotros ya tenemos CUDA. Pero recuerden que la forma de instalación pues va a depender de los sistemas operativos que tengan y de las versiones del driver que ustedes tengan. Entonces aquí hasta ahora todo es compatible. Entonces, de acuerdo a esta página, vamos a usar las siguientes versiones. Vamos a usar TensorFlow con GPU, la versión 1.14. Vamos a usar la versión 3.7 de Python. GCC ya tenemos la versión 4.8. CUDNN la 7.4 y CUDA 10. Entonces lo primero que hacemos es crear un entorno con Python 3.7. Entonces dentro del servidor, para crear un entorno es con conda create --name. Por supuesto, para usar conda ustedes debieron instalar Anaconda en el servidor remoto si es que no estaba, pero es muy similar a hacerlo de manera local, salvo que quizá van a tener que usar wget. Pero bueno, entonces aquí estamos creando el entorno que se llama tfe-gpu y vamos a especificar que usemos Python, la versión 3.7, damos enter. No lo voy a hacer porque ya lo tengo.
Pero bueno, entonces se crea nuestro entorno. Y una vez creado el entorno, entramos al entorno con .activate tf-gpu. Una vez que estemos dentro del entorno, nos va a aparecer del lado izquierdo. Ahora vamos a instalar las librerías que nosotros requerimos. Aquí hay que notar que si nosotros instalamos TensorFlow GPU 1.14, así nada más especificamos TensorFlow, por defecto también se va a instalar CUDNN, pero la versión 7.6.5, es decir, una versión que nosotros no necesitamos, como ya vimos en la página, y una versión incompatible de CUDA Toolkit. Entonces, para arreglar este problema y que no se instalen estas por defecto, usamos este comando en donde, además de especificar la versión de TensorFlow que vamos a instalar, ya no sé qué hice, ya, vamos a instalar CUDA Toolkit, la versión que nosotros necesitamos, que ya vimos que era la 10.0.130. Yo también intenté especificar la versión que necesitamos de CUDNN, pero me mostró un error. Aquí está la prueba que yo hice con conda install TensorFlow 1.14, CUDA Toolkit 10.0.130 y CUDNN 7.4. Me mostró un error, entonces quité lo de CUDNN, es decir, nada más especifiqué la versión de TensorFlow y de CUDA Toolkit y no me mostró ningún error. Aunque aquí hay que notar que me dijo que va a instalar, esto es lo que va a instalar, CUDA Toolkit, la versión que yo le dije, CUDNN, una versión más arriba que la que nosotros requerimos, pero resulta que no hay ningún problema. Entonces, este es el comando que ustedes tienen que usar para instalar lo que requerimos. Conda install TensorFlow. Bueno, este por supuesto es un caso, solo se los doy de ejemplo. Por supuesto, ustedes si tienen acceso a un servidor o si en su misma máquina tienen GPU, pues tienen que ver, tienen que revisar que las versiones sean compatibles de acuerdo con lo que ustedes tienen, sus especificaciones. Entonces, este es un ejemplo muy particular con las especificaciones que se tiene en el servidor que yo estoy usando, pero se los muestro de ejemplo si les puede servir como guía en el futuro. Una vez que ya instalamos TensorFlow con GPU, instalamos una versión compatible de Keras, una versión compatible con TensorFlow. Aquí ahorita les voy a anexar en donde poder revisar cuándo Keras es compatible con TensorFlow. Aquí resulta que me sirve una versión 2.3.0. Una vez que ya instalamos Keras, podemos instalar Jupyter para poder usar Notebook de manera remota. Entonces, todas estas instalaciones se siguen haciendo dentro del mismo entorno que ya tenemos. Aquí un problema común es que si nosotros instalamos Jupyter de manera general, es decir, no dentro de un entorno específico, a veces se va a tener problemas cuando cuando queramos usar las librerías de un entorno específico y no instalamos Jupyter dentro de ese entorno, entonces no va a poder jalar las librerías. Es un problema que suele pasar. Y algo súper útil es que podemos usar Jupyter en remoto. Entonces me voy a salir del servidor. Yo ya tengo todo instalado, entonces me voy a salir del servidor. Y para poder acceder remotamente a un servidor usando Jupyter, se usa este comando. ssh-p, -p para indicar el puerto, que en este caso es 226, -l, esta parte de acá, que es para poder abrir un Jupyter Notebook de manera local, pero usando el servidor. Y en esta cuenta con esta IP de servidor. Entonces aquí yo ya lo tengo, le doy enter, me pide la contraseña. Y por supuesto lo primero que tengo que hacer es entrar al entorno que creé y en donde funciona el material que quiero revisar, en este caso TF-GPU. Y una vez que ya entré, ponemos Jupyter Notebook en la terminal como lo haríamos de manera local. Y lo que vamos a hacer es abrir un navegador, escribir localhost 8000. Me va a pedir un token y este token es el que viene en la terminal. Entonces copiamos y pegamos. Y listo, entonces esta parte del Jupyter Notebook no es la que tengo de manera local en mi computadora, es la que tengo en el servidor.
Entonces dentro de ese servidor yo tengo una carpeta que se llama Karen 2020. Bueno, me voy a la carpeta en donde tengo el documento que vamos a revisar, nada más. Entonces lo que vamos a revisar, que es compatible con el material que ustedes tienen, es este notebook CNN1D clase y este archivo que contiene nuestros datos samples-400, bueno, 4000.h5. Muy bien, antes de mostrar lo que tengo en este notebook, les voy a mostrar este otro notebook que se llama Preprocessing Data, que es el notebook que yo uso para preprocesar los datos. Este notebook no se los compartía a ustedes porque de cierto modo es irrelevante, y además si lo compartía les tenía que compartir más archivos de datos que son muy pesados, entonces no es de gran relevancia, pero se los voy a platicar. Recuerden, en el notebook anterior, más bien en el video y en el notebook anterior, lo que vimos es la generación de las muestras. Lo primero que nosotros hicimos fue bajar la base de datos. Esa base de datos pertenecía al Crystallographic Open Database, como ya habíamos visto, este de acá. Ya que bajábamos todos los 464.000 archivos zip, había que depurarlos porque en este trabajo yo solamente requiero la información de compuestos inorgánicos. Estos compuestos inorgánicos me quedaban cerca de 60.000, son pocos para lo que yo requiero hacer, entonces por eso habíamos hecho un data augmentation y generamos los patrones de difracción. Eso lo vimos en el video anterior. Ahora en este video vamos a abordar el preprocesamiento que se hace a las muestras. Preprocesamiento puede ser, por ejemplo, la normalización. Entonces, bueno, sí lo voy a ejecutar. Si recuerdan, en el notebook anterior lo que habíamos hecho era generar muestras. Lo hicimos para 6 ejemplos, 7 ejemplos. En la práctica, lo que yo hice fue hacer data frames por cada uno de los sistemas cristalinos, es decir, para el triclínico, monoclínico, etc. Entonces, los archivos H5 que yo generé con el notebook que nosotros vimos anteriormente fueron muy específicos porque yo ya tenía clasificados al sistema cristalino, es decir, tengo un H5 para el trigonal, tengo un H5 para el triclínico, tetragonal, ortorrómbico, monoclínico, hexagonal y cúbico. Entonces, en este notebook yo estoy cargando esos archivos. Esos archivos tienen más de 4000 muestras, la mayoría de ellos. Entonces, para que tengamos el mismo número de muestras por cada clase, yo estoy seleccionando que me voy a quedar con 4000 muestras por cada una de mis clases, es decir, 4000 muestras que sean triclínicas, 4000 muestras que sean monoclínicas, etc. Ahora, recordemos que la manera en que nosotros generamos esos archivos XY estaban ordenados porque primero generábamos 15 patrones de difracción para la primera muestra, después los siguientes 15 patrones de difracción para la siguiente muestra. Entonces, si yo me quedara así tal cual, con estos 4000 patrones de difracción, tomaría los primeros 4000 y entonces muchos de ellos estarían repetidos. Es por ello que antes de, primero cargo todos los datos que están en este archivo, después les intercambio el orden aleatoriamente usando shuffle, y ahora sí me quedo con el X y con el sistema cristalino. X va a ser el arreglo que contiene la intensidad modelada por cada patrón de difracción, y CS es el sistema cristalino. Y ahora sí, aquí me quedo simplemente con 4000 muestras. Esto lo hago por cada uno de mis sistemas cristalinos: monoclínico, tetragonal, trigonal, cúbico, hexagonal y ortorrómbico. Después voy a concatenar todo esto, todos estos arreglos. Concateno las X, que recuerden son las intensidades calculadas, y concateno los CS, que mediría el sistema cristalino. Aquí, para que no quede tan al aire, por ejemplo, voy a imprimir para el ortorrómbico la primera muestra. Entonces es un arreglo en donde cada entrada es la intensidad calculada que ya habíamos hecho en el notebook anterior, y si ponemos CS-7 de la muestra 1, pues me da el sistema cristalino, que pues todos en este caso van a ser ortorrómbicos. Muy bien, entonces concatenamos eso
y preguntamos las dimensiones. Entonces vemos que tenemos 28.000, lo cual pues es lo obvio porque por cada uno de mis 7 sistemas cristalinos me estoy quedando con 4.000 muestras. Entonces ese 7 por 4.000 me da el 28.000 que tengo aquí. Entonces en total nosotros vamos a hacer pruebas aquí con 28.000 muestras. Este 13.301 corresponde a esta parte de acá, al número de intensidades modeladas, que habíamos visto que estaban entre ángulos de 2 a 135 a un paso de 0.01. Entonces si hacemos el cálculo nos van a generar 13.301 intensidades calculadas. Entonces recuerden, para el trabajo que estamos describiendo aquí, X, es decir, las entradas a la red, son las intensidades modeladas. Recuerden que estas intensidades lo que definen es el patrón de difracción, y la Y va a ser la clasificación en uno de nuestros 7 sistemas cristalinos. Ahora hacemos aquí un diccionario, en donde a cada sistema cristalino pues le asociamos un dígito, como ya lo hemos visto en clase. En lugar de poner el nombre, lo asociamos con un dígito y listo. Y creamos la lista Y, en donde ahora, en lugar de tener simplemente un string que nos especifica el sistema cristalino, como en este caso, pues vamos a tener el correspondiente dígito. Entonces aquí, por ejemplo, para la muestra 3, pues tenemos el 0. Ahora, hay que notar que por la manera en que nosotros concatenamos, los datos que tenemos están ordenados, porque primero pusimos todos los triclínicos, después todos los monoclínicos, etc. Es decir, aquí para cualquier muestra que yo ponga en principio, la 4, la 1, la 100, todos van a ser 0 porque todos son triclínicos, porque así nosotros los concatenamos con un cierto orden. Entonces, para no tener un sesgo en nuestro entrenamiento, hay que intercambiar el orden de nuestras muestras. Entonces es lo que hacemos aquí. Como las muestras están ordenadas, primero tenemos triclínico, monoclínico, etc., se reordenan para quitar ese sesgo en el orden. Ok. Bueno, aquí, dependiendo de cómo normalicemos, puede que primero tengamos que dividir nuestro conjunto en los conjuntos train, dep y test. Pero como aquí vamos a manejar nuestras muestras como si fueran imágenes, y nosotros ya vimos que, por ejemplo, para normalizar imágenes, lo único que hay que hacer es dividir entre la intensidad máxima de píxel. Aquí vamos a hacer algo similar, en donde vamos a dividir entre 100, que es la intensidad máxima que nosotros tenemos, porque reescalamos nuestros patrones, como ya vimos en el notebook pasado. Entonces esto es lo que hace aquí esta función. Normalizamos como si fuera una imagen, por eso aquí puse este nombre para esta función. Entonces simplemente es dividir entre la intensidad máxima, y una vez que ya normalizamos, lo guardamos en un archivo H5, que es el archivo que ustedes ya tienen, el que se llama samples-4000H5. Entonces ya saben que contiene ese archivo samples, contiene 4000 muestras por cada una de las clases, y esas muestras ya están normalizadas y las normalizamos usando el enfoque como si fueran una imagen, es decir, dividiendo entre la intensidad máxima. Ahora solo les voy a mostrar este otro notebook que tengo, que es la normalización, para mostrarles cómo se ve el patrón después de normalizarlo. Se ve así. Parece que no tiene sentido, pero no se preocupen. Si ustedes hacen algo similar para una imagen, es decir, si grafican de esta manera, por ejemplo, cada píxel en una imagen y luego la normalizan, se ve un comportamiento muy similar. Entonces, aunque parezca que no tenga sentido, sí lo tiene. Bueno, entonces aquí está la normalización y el preprocesamiento. Una vez que ya preprocesamos los datos, ya tenemos nuestros datos para la red, pues entonces ya podemos proceder a implementar nuestra red. Para no hacer el video tan largo, esto lo voy a abordar en un video posterior.